Ya estamos de regreso aquí en Platicando con. Y maestro, la penetración de la radio sigue siendo importantísima, ¿no? A Sí, pesar de sí. que hay más televidentes, bueno, no más lectores, pero sí, cuando menos más televidentes, más internet, más. La radio sigue teniendo su nicho matutino. Todas las mañanas hasta las 4 o 5 de la tarde la gente escucha mucho radio, con mayor frecuencia. Sin embargo, lo que estamos viendo, de lo que platicaba el maestro Pascual y Jorge Chiab, que son dos generaciones diferentes, es de cómo ellos empiezan con público, cómo ha ido cambiando ahora cómo ha evolucionado técnicamente. Nos trajo el maestro Jorge Chiab unos cartuchos que son los que se usaban Sí, lo podemos ver. Sí, los carretes y antiguamente, los carretes, que era prácticamente artesanal la manera como se trabajaba. Estas cintas venían los spots, los comerciales, nos lo mandaban. y nosotros los teníamos que hacer en estos cartuchos, que es lo mismo, y era artesanal, era manual. Bueno, todo. inicialmente, primero se pasaban directamente, ¿se acordaba Pascualito? Así como venían en el carrete, ahí se ponían en la máquina e iban girando. Después de la época de los carretes llegaron los cartuchos, eran más fáciles de manejar. Porque además ustedes hacían todo, no solo hablaban, sino que tenían que estar pendientes de la pauta para meter los comerciales. Eras operador y eras locutor, tenías que manejar todo el equipo, buscar las melodías, contestar el teléfono O sea, el a veces. pulpo y los teclados no hay nadie delante de lo que hacía usted. Nada más que había una pequeña cosa, cuando comenzó la radio había operador y había locutor aparte. El operador manejaba en los equipos y manejaba así como dice Jorge, manejaba pues los spots grabados en una pequeña pues reproductora, y le ponían el micrófono a la reproductora para que saliera al aire el comercial de alguna casa. Pero eso pasó inmediatamente, como dice Jorge también, el locutor se hizo cargo también de pasar los spots y de grabarlos, sobre todo, para luego enviárselos al público. Era un trabajo maravilloso, nos entretenía, nos hacía ser felices en cada momento, porque para ser locutor tienes que estar feliz. Si no eres feliz, no sales al aire como Dios manda. Como ahora en la televisión, si no te ríes, dicen que eres un bruto. Hay que reírse entonces. Sí, definitivamente es que tú tienes que contagiar a la gente. Claro. Tienes que transportar lo que tienes para que mantengas a la gente, al público en la televisión, como dices que es más difícil, constantemente la mirada en la pantalla. Porque tantito haces algo que no le va a gustar, entonces van por la botana o se levantan, le cambian el canal y... Entonces, definitivamente hay que conservar la mirada del público televidente. Y cuando es radio, pues tienes que echarte un chascarrillo, sin ofender a las personas, sin groserías, evitar tantos goles. Que ese era siempre todo lo admirable, ¿no? De que todo era blanco, no había necesidad de groserías, nada de doble sentido. Nada de doble sentido. Y la gente, yo les decía, por ejemplo, ¿cuándo oyeron a Capulina decir alguna grosería, no? Nunca. ¿Cuándo oyeron a Cholo, a Héctor Herrera Cholo, aquí más cerca, decir alguna grosería en sus obras, ¿no? Nunca, y siempre te carcajeabas, pero no paraba. Bueno. Hubo una ocasión que Manuel el Loco Valdés fue vetado durante más de un año de actuar en televisión, en radio y en cine, porque dijo una cosa muy tremenda. Se metió con un héroe de la nación. Preguntó que quién era el primer bombero que hubo en México. Sí, ya me imagino de quién habló, ¿no? Claro, y además tenía su margarita. Sí. Entonces lo vetaron. Sí, él tenía quién sabe cuántos margaritas encima, por eso lo dijo, ¿no, Loco Valdés? Lo vetaron. Estamos hablando de la época que no había Face, ¿te imaginas? Sí, era una cosa tremenda. Ahora cualquiera ya puede ser locutor de radio. Las facilidades que te da el internet, el hecho de que ya no se presente examen. Antes los exámenes era un lío el porcentaje de acreditación de los exámenes era del 1%, o sea, 1 de cada 100 pasaba ese examen. Pero eso hacía bueno al personaje, al locutor. Claro. Porque ahora
Inclusive escuchas decir barbaridades. Se acordará Pascual que en nuestra época todavía hay gente que le decía a sus hijos a la hora de la tarea, escuchen el radio para que oigan cómo lo dice el locutor. Ahora te dicen una serie de barbaridades. Tres Ahora te dice, ya no personas, lo escuches. fíjate, 3 personas de un lado, 3 personas del otro, sinodales. Te dicen, agarre un libro, lea, te pones a leer. Ahí te van a calificar dicción, pronunciación y voz. Déjelo. Otro libro, idiomas, inglés, francés, italiano y alemán. Y si lo tienes que pronunciar bien, y luego te dan un papel y te dicen, haga usted un comercial de este jabón. ¿Es de lavar ropa o de baño? Tienes que preguntar. De baño, tienes que hacer el comercial así verbalmente. Tiene que improvisar allá mismo. Improvisarlo. Y después de que te hacen 50,000 preguntas con relación a la radio, te dicen, vuelva usted tal día para que le demos el resultado si salió electo o no. Que ese es uno de los secretos de, vamos a llamarla así, de los locutores, ¿no? La improvisación. Definitivamente, sí. Porque de pronto te quedas trabado ahí, como ocurre aquí en la tele, que te hacen así, que alargues. Y si no lo tienes en el guión, pues tú tienes que inventar. No te tienes puedes que quedar inventar. así callado. Definitivamente eso sucede. Bueno, eso que dijo don Rafael Pascual, definitivamente eso ha hecho a los buenos locutores. Porque si no pasabas la primera parte del examen, no llegabas a lo que es idiomas. ¿Y por qué? Te preguntas, ¿para qué quiero saber tanto en idiomas? Porque nunca sabes en tu cabina cuándo te traen una noticia internacional. Claro. Y luego, ¿cómo lo pronuncias? Exactamente. Entonces sí había necesidad Y en de aquella prepararse. época, los discos que se pasaban a través de la radio eran de grandes artistas internacionales. Franz von Chopin, que poeta y campesino, y Liszt, y Beethoven, y todos esos. Y había que pronunciar perfectamente bien el nombre de esos actores, ¿no? Así es. Yo tuve un programa igual a mediodía. Sí, Chopin, ¿no? Sí. Ajá, Sí, yo tuve así un programa como a ahora, mediodía como Sí, ahora. que, como decía don Rafa, había que presentar el nombre del artista, el autor de la melodía y a veces hasta la marca del disco. Fue la época de Que ahorita ya no. Percy Fight, de Billy Bond, Sí. que Que ahorita ya no. Ahorita nada más dice, vamos una canción con Talía, por decir algo. y a ya veces está. ni, Y a veces ni ni dicen eso. el nombre. Y a veces ni eso. Y Ni el tampoco autor menos. ya no vienen antes venían los representantes de las disqueras y traían los discos de promoción. No, ahora lo Así mandan es. por internet. Ahora ya todo es por internet. Sí. Y bueno, y eso te digo, eso era para ser locutor. Y luego ya cuando eras locutor, tener tiempo de programa para preparar un programa. Ahorita nada más te metes, pones cualquier palabra Sí, en internet. pero y además salen muchas antes cosas. había como más convivencia entre el locutor, la radio en su conjunto con el público, porque habían ese acercamiento con los concursos y de canto, de baile, de Pero no declamación. solo eso. Antes traían a los futuros artistas a promocionar su disco a las distintas radiodifusoras. Yo tuve la dicha de presentar, sin que lo conociera el público, a José José cantando Gavilán y Paloma. Aquí en Campeche vino a promocionar ese disco, nadie lo conocía en la RCA Víctor. Entonces, lógico es que los artistas tenían que venir y recorrer la República para promocionar sus discos. Claro. Era una cosa fabulosa. No, Nosotros- ahorita ya ni viene, ni te pela, ¿no? Eso Sí. sucedió. Ahorita ya ni te mandan los discos. No, antes sí, a la compañía disquera le convenía mucho hacer ese tipo de promociones. Claro. Hacía una especie como de caravana. A nosotros nos tocó en un lugar conocido cuando se celebró un aniversario de XE-RAC. Estuvo Joan Sebastián, como dice don Rafa. Nadie lo Ni conocía. sabía que- Nadie lo conocía. Y también tuve la oportunidad de ver una vez una caravana en el Cine Renacimiento, cuando estaba jovencita Celia Cruz, la Sonora Matancera, el trío Perla Sí, Negra. Y aquellos ni los conocían. Como cuando hacían esos eventos de cine, ¿no? Que te encontrabas Sí, aquí a también. todos en el cine de la Cruz o en el cine Selen, te Ah, sí, encontrabas el a- Pesime. sí, el Pesime, Pues que en una te época encontrabas precisamente del Pesime. traían me- hasta cantantes. ¿eh? sí, me tocó hacer una entrevista a don Raúl Velasco. Le dijeron, usted va a entrevistar a don Raúl Velasco en conocido hotel donde estaba.
Y ahí me ves otra vez en apuros, porque habían dicho, se corrió el rumor de que a don Raúl no le gustaba que lo entrevistara nadie, no daba entrevistas. Bueno, nos la ingeniamos y fuimos a la hora del desayuno. Había una grabadora de aquellas, don Rafa, que se colgaban aquí como un bulto, y la le ponían echaban a ahí. andar tu carrete, como aquellos. Ah, que- ok. que- Como ese. el carrete girando. Carrete y ahí abierto. llegamos. Detrás de él me presento. Estamos a través de los micrófonos de XRAC Radio Colonial y ya cuando el señor viró a ver, don Raúl, muy buenos días, y lo entrevistamos. Bueno, te quiero decir una cosa, amigo mío. Don Raúl Velasco, siempre en domingo, cada año venía a Campeche a la coronación de la reina infantil del carnaval que se hacía en la Concha Acústica. Yo tuve la dicha de presentar a Raúl Velasco en el momento de que agarrara el micrófono para presentar a la niña y decir que era la... Bueno, Raúl Velasco era una gran persona. No vayas a pensar que no le gustaba hablar con nadie. Lo que pasa es que a él no le gustaba que le pusieran mucho la cámara. Así era Raúl Velasco. Sin embargo, en México, cuando presentó a la niña, salí yo presentando a Raúl Velázquez en su programa Siempre en Domingo, porque en realidad yo le caí bien a él, ¿no? Y un día me lo encontré en la capital de la República, en el café, donde acostumbran a ir las grandes estrellas, que está en Niño Perdido, un café donde van todos los artistas a tomar café. En esa época, yo saludé a un gran amigo campechano que fue locutor de radio y fue un gran artista de cine. Y lo primero que hice cuando entré fue hablarlo ahí y le decir, Macanudo. Y se paró y me dijo, no me digas Macanudo, Rafael, aquí soy Arturo de Córdoba, me dice. Era Arturo de Córdoba, Arturo García. Ni más ni menos. Estuvo en Mérida en una radiodifusora y después se fue a México, a la W de México, y después empezó a grabar y a hacer películas y se convirtió en una gran estrella. Ah, pero en Mérida decían, es el yucateco. Sí. Arturo, no señor, era de Calquiní, Campeche, y él mismo lo dijo. Yo pertenezco al estado de Campeche, soy de Calquiní, Campeche, un municipio de ese estado. Ahí está. Vamos a un corte y regresamos a esta charla que está interesantísima.